empezar a trabajar. Ven acá, bueno, yo cambié un poquito los datos, no varía mucho. Miren, dice, se ha pedido a los estudiantes de una clase que anoten cuánto gastan en el recreo en un día. Se han obtenido los siguientes valores en boliviano. Entonces, perfecto. Nos están pidiendo acá a nosotros que construyamos la tabla de distribución de frecuencia agrupada en clase y determinemos la media y la mediana. Entonces, el primer paso ya lo tengo acá, miren, los datos están ordenados desde menor a mayor y tengo 30 datos acá, son 30 y es el valor mínimo es 5 y el valor máximo es 25. ¿De acuerdo? Es decir, los estudiantes gastan entre 5 y 25 bolivianos en el recreo. Entonces, ¿cómo trabajamos esta parte de acá? Primero ordenamos, ya están los datos ordenados. El segundo paso, miren, determinamos el rango. ¿Cómo determinamos el rango? El rango es utilizando la fórmula valor máximo menos valor mínimo. Entonces yo tendría que colocar acá, el valor máximo es 25, el valor mínimo es 5, y ustedes acá tendrían un rango que en este caso sería 25 menos 5, ¿no? Le decimos enter acá y obtenemos como resultado 20. Ese es el rango, ¿no? Es decir, es lo que es la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Ahora lo que vamos a hacer, miren, es determinar el número de intervalo. Vamos a calcular el número de intervalo nosotros acá. ¿Cómo lo calculamos el número de este intervalo? Utilizando esta formulita que ustedes la tienen acá. Vean que ya aquí está. Es simplemente meter en la calculadora entonces. En la calculadora nosotros meteríamos 1 más 3.3 22 por logaritmo, ponemos logaritmo en la calculadora, por ejemplo, abrimos el paréntesis y ponemos 30, ¿no? Ese 30 es el valor de n, le decimos enter, me sale 5.91, saben esto que los redondeando, sacando el redondeo, por ejemplo, lo voy a hacer con la función de x, redondeando, pero sabemos que esto para nosotros sería, por ejemplo, en este caso 6, ¿no? Redondeamos a 6. Eso sería. Ahora, ya determinamos, es decir, nuestros datos van a estar en 6 clases, van a estar divididos en 6 intervalos, ¿no? Ahora determinamos, fíjense, la amplitud de clase. La amplitud de clase para nosotros sería este 20, que nosotros el que tenemos acá, miren, este 20, dividido entre este 6, ¿no? Ahora, si metemos en la calculadora 20, miren, dividido entre 6, por ejemplo, nosotros vamos a obtener 3,33. ¿Podemos trabajar con ese 3,33? Sí, podemos, lo voy a ahí. Podemos trabajar con 2 decimales, con 1 no hay problema. A ver, vamos a dejarlo ahí. Si es necesario, lo redondeamos un poquito más, pero creo que ahí está. Entonces, vean, el paso 4 ya lo tenemos. Determinar la amplitud de clase, ya determinamos que es 3,33. ¿Qué me dice este 3,33? Que el dato para el límite inferior, no se olviden que nuestro límite inferior en este caso es 5, ¿sí o no? Va a partir de 5 y va a llegar hasta dónde va a llegar acá. Yo tendría que decir entonces, miren, 5, este 5, más mi amplitud de clase, que es 3,33. Le digo enter y ustedes tendrían 8,33. Ahí, ¿no? Ahora bien, este límite inferior, miren, el límite inferior ficticio, yo tendría que decir 8,3 y este de acá, miren, este ya sería simplemente que nosotros lo arrastremos, ¿no? Es decir, nosotros jalemos ahí la formulita. Miren, acá yo tendría que decir entonces, si tengo que hacerlo, tendría que decir esto arrastrar hacia abajo, vean. Bueno, ahí copiando, ahorita como estoy en Excel, se nos va a armar rapidito. Ahí estaría, ¿no? Entonces, a este 8,33 le sumamos el 3,33 y me sale este valor de 11,67. Llegó cabalino hasta 25 ahí, ¿no? Vean que justito 25 está acá. Justingo, miren, 25. Entonces, lo que voy a hacer acá, como vieron que esto se prolongaba, voy a cambiar a 3,34. Con eso ya nos da. Uy, no actualizó nada acá. No me está actualizando. ¿A dónde está? Ah, lo que pasa es que estaba jalando al otro punto, ¿no? Entonces va a ser a este de acá. Ahora sí, miren, ahí cabalito me dio, ¿no? 5, 8,34, 8,34, 11,67 y así sucesivamente, ¿no? Chum, chum, ahí vamos. Perfecto.
Entonces, miren, ya tengo mis límites ficticios acá. Entonces, ¿cómo calculamos el límite real? El límite real sabemos que a este 5, nosotros tendríamos que restarle, por ejemplo, menos un valor que esté entre 0,1 a 0,5. En este caso le vamos a restar nosotros este chiquitito de acá. Le voy a restar 0,01. ¿De acuerdo? Me sale 4,99. Ahora, a ese 4,99 nosotros le vamos a sumar, ¿qué le sumamos otra vez? La amplitud de clase. No se olviden que estamos trabajando con 3,34. Le digo Enter y ahí ya lo tengo, miren. Ya tengo esta parte de acá. Esto lo vamos a jalar ahí con ustedes. Permítame. Creo que está bien. Veamos si... perdón, acá va a haber un... A ver. Aquí sí me está faltando una cosita porque ustedes lo van a ir haciendo manual. Entonces ya aquí yo jalo para abajo. Y ahí está. ¿Vieron? Ahora sí está bien. Mi primer intervalo sería de 4,99 a 8,33. Mi segundo intervalo de 8,33 a 11,67. Y así sucesivamente tendríamos que ir trabajándolo, ¿no? Entonces ya con eso, vean, ya lo tenemos acá nosotros, ya estamos como que preparados, si quieren verlo así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá, miren, mi número de intervalos saben que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi límite inferior, bueno, esto saben que nosotros lo podemos copiar de acá, lo podemos copiar, ¿no? Copy-paste podemos hacer, bueno, en este caso ustedes lo escribirían ahí, ¿de acuerdo? Y lo mismo con este de acá, ¿no? Yo voy a venir aquí, voy a traerme este valor de acá. Ahora, ¿cómo calculamos la marca de clase? Que es un dato que nosotros necesitamos. Para calcular la marca de clase, vean, va a ser igual, en la calculadora yo tendría que poner, abrimos paréntesis y digo, valor inferior más el valor superior del límite inferior. Esto lo dividimos nosotros entre 2. Y ustedes tendrían acá, ¿no? Harlan, y esa es su marca de clase. Bueno, aquí ya lo acomodan ustedes con 2 decimales, con un decimal dependiendo, ¿no? Entonces ya tengo mi marca de clase, ahora nos toca conversar la frecuencia. Creo que hasta ahí como que ya lo tienen claro. No sé si tienen alguna pregunta ustedes hasta este punto de acá. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta ahí? ¿Qué me dicen? A ver. Una consulta de límite, ¿Ya? ¿de dónde saca ese 11,67, 15, 11,66? En esa parte me perdí. Ya, ahora te digo, perfecto. Mira, ¿de dónde saco, por ejemplo? Vamos por parte. Vamos por parte acá. Perfecto. Mira. Primero, si tú vas, Gabriel, al límite inferior, por ejemplo, tú tienes este 5. Este 5 sabes de dónde sale, ¿no? Ese 5 sale de tu valor menor de tus datos. De aquí. Ese tú copias aquí normal. Ahora, para tu límite superior, número 1, porque este es el límite inferior 1, este es tu límite inferior superior 1, entonces, ¿cómo hacemos? A este 5, tú le sumas este valor, 3,34, es decir, la amplitud de clase. ¿Me entienden, no? Ahora, fíjate, si tú sumas en la calculadora 5 más 3,34, te va a salir 8,34, ¿sí o no? Ese 8,34 tú vuelves a copiar aquí abajo. 8,34. Vuelvo a sumar 3,34 y eso nos da a nosotros 11,67. ¿Me entienden, no? Ahora, este 11,67 baja acá, Gabriel. Ahora, a este 11,67 vuelves a sumar 3,34. Y ve que llego hasta 25,1. Ahí veo que está bien porque el valor máximo, nuestro valor máximo de acá, por ejemplo, de estos datos, es 25. Entonces está bien porque tiene un punto más, digamos, eso está excelente, estaría ahí. Ahora bien, ¿cómo encontramos el límite real ella? Porque ahí lo que hemos hecho es obtener nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho acá nosotros es obtener los límites ficticios. Entonces tú agarras, por ejemplo, ¿cómo obtengo este límite inferior número 1, pero real?
al 5, a este 5, tú puedes restarle entre un valor de 0,1 a 0,05. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, le vamos a, yo tomé aquí, por ejemplo, yo tomé lo siguiente, mira, Gabriel, yo tomé este, 5 menos 0,01. Entonces, si tú metes en la calculadora 5 menos 0,01, te va a dar 4,49. 4,99, perdón. A este 4,99, por ejemplo, para tu límite superior, tú agarras 4,99 más 3,34. Si tú agarras en una calculadora, mete 4,99 más 3,34, te va a dar 8,83. Ahora, ese 8,33 tú lo copias acá abajo. 8,33 le debes sumar este valor de acá. Sumado eso me sale 11,67. Vuelvo a bajar. Aquí, por ejemplo, no me está bajando bien esto, no sé por qué. Aquí hay un pequeño problemita, ¿vale? Porque este tendría que ser este mismo de acá, ¿no? Y este tendría que bajarse para acá, para abajo. Ahora sí. Ahora sí, creo que sí. A ver, porque este viene de este viene de este, y este de acá, a este valor de acá es la sumatoria de este. Sí, ahora sí estaría bien. Ahora sí, pero aquí hay un problemita. Aquí tengo este menos 0,01, que sale este. A esto le estoy sumando este valor de acá, ¿no? Sería 4,99 más 3,34, te sale 8,33. Ese 83 baja, sí, ahí estaría. Solo que aquí tendría que quedarme 25, pues si yo estoy resto esto, ¿por qué no me está agarrando? A ver. Aquí está bien, solo que sería 34, ya, está bien. Ah, claro, está sumando 34 más este, sí, está bien, está perfecto. Entonces, miren, ya ustedes tienen sus límites reales ahora. ¿Me entiendes, Gabriel? Entonces, ahí ya con eso lo que hacemos es armar la tabla de distribución de frecuencia. Voy a copiar estos datos y lo voy a copiar acá. Bueno, y aquí se actualizaron los datos, ya está bien. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia? Nosotros tenemos que contar cuántos valores ustedes tienen entre 4,99 al 8,33. ¿Cuántos valores tendrían ustedes para la frecuencia número 1? Miren, este 5 de entra, ¿hasta dónde entraría? Toda esa parte entraría, ¿sí o no? Todita esa parte lo voy a poner con amarillo ahí. En realidad nos entran 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 valores, ¿no? Entonces yo aquí escribo 8. Perfecto. Ahora, ¿cuántos valores ustedes tienen? Entre 8,33 a 11,67. Sería un 10, 2, 3, 4. Dentro de este 11, entra, ¿no? Entonces sería 5. Perdón. Ese 5 sería acá, ¿no? Entonces, fíjense, hasta aquí entraría. Hasta ese punto de ahí. Voy a poner el amarillo, no hay problema. Ahora, del 12, miren. Yo tengo que buscar cuántos valores tengo de 11,67 al 15,1. ¿Cuánto tendrían ustedes? ¿Entraría todo esto? Hasta ahí, ¿no? ¿Sí o no? En este caso serían también 7 valores. Entonces acá tengo 7 valores. ¿Cuántos valores tienen ustedes, por ejemplo, entre 15,1 a 18? Entonces tengo que sumar todo esto. Creo que hasta ahí entraría, ¿no? 6. 6. Excelente, Carlos. 6 serían. ¿Y cuántos valores ustedes tienen entre 18,35 y 21,69? Solamente serían 2, ¿no? Sí, 2 sería. Excelente. ¿Y cuántos valores ustedes tienen entre 21,69 a 25,03? 2 valores. Entonces escribimos 2. Sumado todo eso me da 30. Si la suma de toda mi frecuencia tienen que ser 30. Entonces vean que ahí con eso nosotros tenemos la frecuencia. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia acumulada menor que? Para calcular la frecuencia acumulada menor que, simplemente nosotros escribimos 8 acá, y a ese 8 le tenemos que decir 8 más 5, ¿no? Y eso nos da 13.
Acá abajo tendríamos que decir nosotros 13 más 7 y tenemos 20. Y así sucesivamente hasta llegar a 30. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros estos datos? ¿Qué nos está diciendo esta frecuencia absoluta? Que 8 estudiantes gastan en el recreo, en su break, un monto entre 4,99 a 8,33 bolivianos, ¿no? Entonces, eso es donde creo que está la mayor parte de los estudiantes que gastan ese monto, ¿no? Luego, miren, por ejemplo, tenemos 7 estudiantes que gastan entre 11 y 15 bolivianos en el recreo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, miren, lo que hemos hecho es calcular casi el cuadro de distribución de frecuencia. La pregunta nos pedían dos cosas. Nos pedían la media y nos pedían la mediana, que creo que es lo que nos importa hoy de la clase, ¿no? Es lo que nos importa hoy en la clase. Entonces, ¿cómo calculamos esos valores que nos importan? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Miren, en este caso de acá, ¿cómo lo calculamos? Miren, ¿cómo lo calcularíamos? Tengo que multiplicar la marca de clase por la frecuencia, ¿no? La marca de clase. Entonces, la marca de clase de nosotros sería 6,66 por la frecuencia. Entonces, yo aquí tendría que decir, miren, igual 6,66 por la frecuencia. Le digo Enter y tendría que hacer lo mismo acá en la calculadora. Como ustedes lo van a hacer en calculadora, por ejemplo, sería ese valor por este valor de acá, y ahí voy sumando hasta que ustedes lleguen acá. Entonces, este valor de acá, que es 383,5, yo tendría que venir aquí, ¿no? Tendría que decirle, miren, igual, escribir este valor de acá, y eso dividirlo entre 30. Entonces, fíjense, si ustedes dividen, por ejemplo, en la calculadora este monto, este valor de acá, nosotros, ¿qué vamos a tener? En la calculadora ustedes van a meter 383 dividido entre 30. Eso a nosotros nos da 12,68. Entonces, ¿cómo sería la interpretación de este valor de acá? Entonces diríamos nosotros, los estudiantes de la UNICEN gastan, miren, gastan un promedio de bolivianos 12,78 en el recreo. Bueno, ustedes le llaman receso, ¿no? Recreo. Listo. Entonces, calcular la media es súper sencilla. Necesito, cuando vayan a calcular ustedes, por ejemplo, en este caso nosotros acá estamos multiplicando la marca de clase por la frecuencia. La marca de clase por la frecuencia, la sumatoria. Esto se hace cuando ustedes van a calcular la media para datos agrupados en clase. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la mediana es donde casi tuvimos problemas, ¿sí o no? En la mediana fue que tuvimos problemas nosotros ayer. Cuando vamos a calcular la mediana, por ejemplo, nosotros vamos a calcular la mediana acá, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos nosotros es dividir el número de datos totales. ¿Cuánto vale nuestra n para nosotros? Vale 30. Y lo dividimos entre 2, ¿no? Entonces, ese resultado sabemos que si lo hago, 30 entre 2 va a salir 15. Ahora, este valor de acá, miren, este valor yo voy y lo busco en la frecuencia acumulada menor que. ¿Dónde está este 15? El 15, vean, ¿en qué posición ustedes lo tienen acá? No hay el 15, me van a decir. Sí, no hay el 15. Pero ¿en qué posición se encuentra? Entre el 13, 13 y 20, ¿sí o no? Ah, 13 y 20. Ahí está el 15, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide la formulita, miren, para calcular la mediana? N sobre 2 sabemos que ya es 15, ya lo tenemos. Pero el C, que es la amplitud de clase, ya la tenemos. Sabemos cuál es la amplitud de clase. La amplitud de clase para nosotros es este valor de acá, 3,34, ¿sí o no? Ahora, queremos saber nosotros, para reemplazar en la formulita, cuál va a ser mi límite inferior, cuál va a ser la frecuencia acumulada sub i menos 1, y cuál va a ser la frecuencia acumulada sub i. ¿Me entienden, verdad? Entonces,
¿Cómo sabemos cuál es F sub I? Bien. El 15 está entre el 13 y el 20. Entonces, este 20 para nosotros es F sub I. Y este valor de acá de arriba sería el F sub I menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese criterio, vean que ya lo tenemos nosotros acá. Pues ya estaría, digamos, ya está, digamos, ¿no? Si ya tenemos los datos, porque vean, ustedes ya saben cuál es su F sub I menos 1 y cuál es su F sub I, ¿no? Entonces, miren, ya tengo, ¿qué datos tengo? Tengo el 13, que es F sub I menos 1, tengo el 20, que es F sub I. Ahora, nos falta saber, por ejemplo, a nosotros, cuál sería nuestro límite inferior. Nuestro límite inferior, miren, sería el que corresponde a F sub I. Como en la fórmula me dice L sub I, entonces correspondería, no se olviden que este sería su límite inferior, este 11,67. ¿De acuerdo? Ese 11,67 ya lo tenemos, es reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula primero? Colocar tu límite inferior. Miren, mi límite inferior lo voy a colocar acá. Ya sé cuál es. Mi límite inferior es 11,69. Ese es mi límite inferior. Perfecto. Luego me dice colocar el valor de n sobre 2. ¿Cuánto vale n sobre 2? 15, que es este valor, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale f sub i menos 1? F sub i menos 1, ¿cuánto vale? F sub i menos 1 vale 13. Entonces, ese 13 lo escribimos acá. ¿Cuánto vale f sub i? Me vengo acá. F sub i, ¿cuánto vale? 20. Entonces, ese 20 lo escribimos acá. Y f sub i, ¿cuánto valía? Menos 1 vale 13. Y la marca de clase, ¿cuánto vale nuestra marca de clase de nosotros? No la marca de clase, la amplitud de clase, perdón. La amplitud de clase, 3,34. Listo. Con todos estos datos de acá, ya nosotros metemos a la calculadora. Es decir, en la calculadora ustedes tendrían que meter, miren, sería algo así, ¿no? Si es que lo meto a la calculadora, miren. Si es que lo metemos a la calculadora, esto de acá sería 11,67 más, en la parte de arriba, ¿cuánto nos queda? 15 menos 13 sería 2, ¿no? ¿Sí o no? 20 menos 13 sería 7. 2 dividido entre 7. Y todo esto multiplicado por 3,34. A mí me salió 12,62. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos una mediana, que en este caso sería 12,62. Entonces, la explicación acá, la mediana, vamos a poner así, la mediana de gasto de los estudiantes de la UNICEN en el recreo es de bolivianos 12,62. Listo. ¿De acuerdo? No sé si ahora ya le entendieron un poco mejor cómo se calcula la mediana. Cómo saco la mediana y cómo lo pongo la mediana. No sé si me entendieron ustedes acá. ¿Qué me dicen? Sí, listo. ¿Le entendió a usted, Carlos? ¿Daniela, le entendió? Sí, Lisa, me entendí. ¿Y Gabriel? Lisa, ¿hay tarea de esto? No, hoy mañana le voy a subir ya sobre cálculo de en este caso cálculo de la mediana y de la media, digamos, ¿no? De las dos. Ya para el día martes vamos a conversar sobre la moda, que es lo que nos faltaría para terminar este tema. ¿Me entendió, Caterina, usted o no? Sí, dicen. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, Bien. sí, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. A ver, ¿tienen alguna consulta? Miren, la clave acá para trabajar este tipo de ejercicio es que nosotros sepamos armar bien la tabla de distribución de frecuencia. Porque después, fíjense, es aplicar la formulita. Inclusive yo en los exámenes de estadística lo dejo que utilicen
que se hagan su propio formulario, digamos, ¿no? Entonces, cómo calcular la media, qué fórmula utilizo, cómo calcular la mediana también. Es decir, les doy esa alternativa. Entonces, si, ustedes tranquilamente es saber interpretar qué datos necesitan para hacer el cálculo y reemplazar nada. Entonces, pero para llegar a utilizar esta formulita de acá de la mediana, lo importante es que ustedes sepan armar la tabla de distribución de frecuencia. Porque si no la sé armar, no voy a hacer nada, ¿me entienden, no? Así que es importante, por eso es que siempre le voy a poner que ustedes armen la tabla. Sé que para muchos ya la saben, por ejemplo, y es medio aburrido, porque piense que es larguito para armar la tabla de mapa, ¿no? Entonces ustedes parten ordenando, partan encontrando el rango, el número de intervalo, y así van, ¿no? Entonces para muchos es un poquito larguito. Pero es importante que ustedes lo aprendan porque, como le digo, les sirve para este tema, les sirve para el tema 2 y le va a servir para el tema 4. Entonces, el tema 2, el tema 3 y el tema 4 es como que si fuese uno, digamos. ¿Me entienden? Entonces va casado. Bien, no sé si tienen alguna consulta ustedes en esta pregunta, alguna duda. ¿Qué me dicen? ¿Les fue bien? ¿No les fue bien? ¿Le entienden? Si no, miren, la verdad que para muchos ingresan desde su teléfono y se les hace pesado el tema de los megas. Les agradezco por su tiempito. Saben que me pueden escribir en privado o al grupo también sus preguntas. El video también lo voy a subir a la plataforma. Saben, el último que hemos hecho el martes también ya está ahí. Está también el Excel hecho. Se lo subí en PDF el Excel porque creo que se ve mejor en el teléfono, pensando en eso también, pero si quieren, se lo paso en Excel, ustedes me escriben y se lo envío. ¿De acuerdo? Les agradezco entonces por su tiempo. Espero que no estén aburridos en su casa, que ya se hayan acostumbrado. Y bueno, ¿no? Yo creo que por lo menos una semana o 2 semanas más vamos a estar todavía en nuestras casas. Yo creo que después del 15 de mayo recién vamos a tratar de volver, ¿no? Así que